Está con nosotros Jorge Sargini, que es candidato a primer diputado por el Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires. Jorge, gracias por venir, por acercarse aquí a este Café de por Medio Porqueos. Por el contrario, muchas gracias por la invitación. Bueno, Jorge, uno lo tenía como ministro de Economía en el Banco Provincia, un economista. Y cuando uno dice, ¿qué le podés achacar a un economista? Que se haya equivocado en una medida, y puede ser, pero eso le pasa a cualquiera, o que haya acertado la mayoría de las veces. Pero cuando no se puso en duda la honorabilidad o las intenciones, me parece que eso es lo mejor que le puede pasar. Esa es la imagen que yo tengo. No sé si a usted le habrá pasado todo lo contrario. En esos años, 2003, 2005, más o menos, con Solá era, ¿no? Ministro de Economía. Yo estuve de ministro entre el 2002. Me pierdo en el 97 hasta el 2002. Hasta el 2002. Y en el Banco Provincia después estuve hasta el 2005. Hasta el 2005 en el Banco Provincia. En el medio estuve un año con Labaña en la Secretaría de Hacienda de la Nación en el año 2002. ¿Secretaría de Comunicaciones también? Muy poco en Comunicaciones. Claro, un mes, básicamente, más o menos, apenita, sí, estuve un año en la Secretaría de Hacienda de la Nación en la gestión de Labaña en el momento más duro, en el 2002. Sí. Y bueno, yo le agradezco lo que me dice, porque es cierto, uno en la vida y cuando tiene responsabilidades que lo trascienden a uno, trata de acertar casi siempre o equivocarse lo mínimo posible, pero bueno, lo que uno no puede permitirse es no poner todo de sí para no equivocarse. Alguna vez seguramente también el error llega, pero yo creo que hay que imprimirle a la gestión pública, a la política, hay que imprimirle un contenido ético muy profundo. Insisto, lo que no quiere decir que uno crea que por eso no se equivoca nunca, ni yo creo que si todos hiciéramos el esfuerzo de actuar en la política como actuamos en la vida, de actuar en la política sabiendo que la única razón de ser es trabajar para el bien común, bueno, la gente empezaría a acercarse un poco más a la política, porque precisamente esa distancia que hay veces de la gente con la política muy justificada es porque siente que los que hacemos política lo hacemos para nosotros, discutimos cosas que nos interesan a nosotros, tratamos de ver cómo llegamos antes a un lugar. Y bueno, eso está mal. Y yo hacía 4 años que ya no hacía prácticamente nada en política y me he reentusiasmado. Yo creo que ser auténtico y no mentirse a uno mismo es estar respondiendo como uno cree que tiene que responder, más allá de la aceptación o no, de los aciertos y de los errores. Yo siempre digo, si vos llegás a tu casa, tu hijo o tu nieto te pregunta, y viejo, abuelo, ¿estás seguro de lo que hiciste? ¿Tenés la conciencia tranquila? Sí, le das un beso y te acostás y dormís. Te podés haber equivocado, podés haber acertado, pero eso creo que a uno es lo que lo deja tranquilo, ¿no? Y eso es lo que es la mejor medida que uno tiene cuando uno puede seguir mirando a su familia, a sus amigos, puede seguir estando en el barrio, puede seguir yendo a comprar las cosas al mismo lugar. Bueno, es un buen indicador, y eso no quiere decir que alguien no tenga para decirle, che, me parece que tal cosa te equivocaste, la podrías haber hecho de otra manera, pero bueno, eso no es lo que se ve todos los días, y como eso no es lo que se ve todos los días, es que la gente por ahí se enoja. Yo voy a, si me permite, sí, hace muy poquitito, yo tengo oficina, parte de mis días de trabajo, desde que no hago nada en la actividad política, incorporé en mi vida profesional algún trabajo en la ciudad de Buenos Aires. Entonces viajaba. En una esquina me encuentra un hombre que medio me conocía, porque no recordaba si yo seguía estando en funciones, si no estaba, pero... Y estaba enojado el hombre con el gobierno, y se puso a hablar conmigo, y en un momento me dice, pero escúcheme, dice, usted que ha estado en esta actividad, ¿cómo hace esta gente que se equivoca tanto, que tiene conductas tan reprochables después para volver a su casa, para mirar a su familia? Y yo le digo, mire, muchos de esos que yo conozco
cambian de casa, cambian de barrio y hasta hay veces cambian de familia, por eso no les resulta tan difícil. Y el hombre me dice, me está dando una buena respuesta, porque claro, uno hay veces tiene allí la medida, y cuando uno no puede volver, por algo no puede volver. Seguro, cuando uno tiene que agachar la cabeza, es feo, ¿no? Es feo, si uno tiene integridad. Jorge, ser político y ser funcionario, ¿es lo mismo? Si difiere, ¿en qué? Sí, es lo mismo, es lo mismo. Cuando uno está en la función pública, todas sus decisiones tienen un fuerte componente político. Todas las decisiones que toma, en mayor o en menor medida, influyen sobre la gente. Y por ende son de alto contenido político. Sí. El que entiende que solo es una cuestión técnica la de la función pública, corre riesgos de convertirse en un tecnócrata que no entiende en qué contexto, bajo qué circunstancias toma las medidas, porque bueno, naturalmente a mí me han tocado funciones todas vinculadas a la economía, y la economía no es una ciencia exacta donde uno dice, si hago tal cosa seguro que pasa tal otra. Bueno, tiene que ver en qué contexto se toma, tiene que ver con el grado de credibilidad que la gente toma esa medida, tiene que ver con las expectativas que genera, tiene que ver con tantas cosas que ahí exige al conocimiento que da la técnica, al conocimiento que da la formación profesional, incorporarle ese valor político que le permite ponderar en qué contexto toma la medida. Son cosas que van juntas. El fin último de la economía es el bienestar del hombre, el fin último de la política es el bienestar del hombre, se juntan allí. Jorge, ¿y económicamente cómo estamos? ¿Hacia dónde vamos y hacia dónde tendríamos que ir? Porque uno ve algo, lee la letra fría o los números fríos y después mira a su alrededor y dice, es otra la realidad. No estamos bien porque la economía no crece, crece muy poquito, porque la economía no está generando nuevos puestos de trabajo, en general está destruyendo en algunos sectores puestos de trabajo. No estamos bien porque el salario real no está creciendo producto de una elevada inflación. En todo caso, los que tienen paritarias lo corren desde atrás y logran ajustes similares a la inflación, pero corriéndolo desde atrás, y los que están en trabajo informal van perdiendo poder adquisitivo con el salario, porque las jubilaciones pierden capacidad de compra. Entonces, una economía que no crece, que no genera empleo y que tiene alto nivel de inflación, es una economía que no funciona bien. Y uno la puede comparar con una economía, para no hacerlo desde un punto de vista crítico con el kirchnerismo en toda su etapa, con una etapa, la primera del kirchnerismo, del 2003 al 2007, en donde la economía crecía, no había inflación, mejoraba el empleo, crecía el empleo y mejoraba el salario real. El crecimiento de la economía con mejora de empleo, con mejora de salario real, trae como consecuencia también mejoras en lo social. Exactamente. Achicamiento de los niveles de pobreza, de indigencia. Bueno, eso pasó, pero eso hoy ya no pasa. ¿Y por qué? Porque se fue equivocando en la política económica. Al gobierno le gusta comparar la foto de hoy con la foto del momento más feo de la crisis. Y claro que estamos mejor que el mejor momento de la crisis. Estamos peor. Mejor que en el peor momento, claro, pero peor que en el mejor momento. Que en el mejor momento. Si uno compara lo que decía recién de 2003-2007, después se va a encontrar con un segundo periodo, que es el que coincide con la presidencia de la señora de Kirchner, que ya sigue creciendo la economía, pero aparece la inflación. Y el empleo se empieza a desacelerar mucho en el sector privado y se empieza a compensar con empleo público. Ya la situación social deja de mejorar y la inflación pasa a ser un problema. Y entramos en la tercera etapa, que es la del segundo mandato de la Presidente, en donde la economía se paró
y la inflación siguió alta y estábamos en lo que describíamos recién, sin creación de empleo. ¿Por qué? Porque se alejaron de aquella forma de organización económica que se logró hacer después del derrumbe de la convertibilidad. En aquel momento había disciplina fiscal, había superávit comercial, pero más bien superávit del sector externo. Había lo que se denomina un tipo de cambio competitivo, quiere decir un dólar alto que protege la industria nacional, que protege el empleo nacional, y había estabilidad de precios. Esa era en esencia las bases, los pilares sobre los que se apoyaba esa organización económica que permitía crecer con estabilidad y generar empleo. Y eso se fue rompiendo. Jorge, si se encontró esa vuelta, se pudo llegar a estabilizar la economía, para denominarlo de alguna manera, ¿por qué tambaleó todo después? Porque se empezó a equivocar en la política económica. ¿Autosuficiencia? Yo creo que hay una decisión que marca un hito, que es cuando el gobierno entiende que no necesita un ministro de Economía como Labaña y lo despide. O sea, ahora se propone manejar la justicia, manejar todo. A partir de ahí se fue manejando menos profesionalmente la economía, se fue abandonando los grandes equilibrios que dieron sustento, como decía, la situación fiscal se fue debilitando, la situación del sector externo se fue debilitando, y después vino todo lo demás. Entonces la situación fiscal se fue debilitando y la caja en pesos empezó a flaquear. ¿Qué hicieron? Empezaron a emitir para financiar lo que antes se financiaba genuinamente. La caja en dólares empezó a flaquear. Una cuestión ficticia, podríamos denominar de alguna manera. Ficticia, porque si uno pudiera crear riqueza y bienestar, eso no generaba la realidad económica. Si uno lo pudiera generar por voluntad política, por decreto, por ley, sería muy torpe si no lo hiciera. Las reglas de juego de la economía existen, entonces cuando uno empieza a equivocarse, vienen las consecuencias. Las consecuencias empezaron a venir, la caja en dólares también empezó a flaquear porque al perder competitividad el tipo de cambio, porque subían los precios internos mucho más que lo que subía el dólar, entonces las exportaciones se complicaban. A eso había que sumarse un sector energético que antes daba dólares y ahora demanda dólares porque entró en crisis. Entraron a faltar los dólares, ante la falta de dólares empezó con el cepo cambiario, con la restricción de las importaciones, con todo este tipo de medidas que no es más que correr atrás de las consecuencias y no ir a resolver las causas, y eso fue pasando en economía. Uno, como en todos los órdenes de la vida, puede hacer lo que quiere, lo que no puede evitar son las consecuencias. Jorge, uno diría, ante mayor producción, más productos, menos demanda, más oferta, un precio más accesible, también más producción, se puede, si los productos así lo permiten, exportar, y uno habla el trigo, la leche, la carne, otros productos que tienen que ver con la canasta básica, a lo mejor con la verdura, con las frutas, y hoy por hoy parece que traemos todo de afuera, que estamos en otro país que no es la Argentina. Pero es que es exactamente así. Mire, alguna vez a Scalabrini Ortiz le preguntaron sobre temas de economía y él dijo, es muy sencillo lo más elemental de la economía, más allá que después se exija profesionalismo para el manejo. Sí. Usted pregunta y si no entiende, vuelvo a preguntar, y si sigue sin entenderlo están queriendo engañar. Claro. Porque esto tiene cosas que el sentido común explica y no necesita ser un profesional de la economía. No es necesario ser un profesional de la economía para decir, mire señor, si usted castiga la producción del trigo, en algún momento el pan va a ser más caro. Es de sentido común, lo sabe toda aquella persona que va a comprar el pan todas las mañanas. Si se castiga la producción de trigo, habrá menos trigo, y si habrá menos trigo habrá problemas con la harina, y si hay problemas con la harina va a subir el precio de la harina y naturalmente va a subir el precio del pan, del fideo. Es elemental. En algún momento se castigó la producción de carne y después había que gastar muchísima plata para subsidiar a los feedlot para que produzcan carnes en corral y apurada, porque bueno, ahí están las consecuencias de la mala política. Yo a veces digo, cuando uno tiene una mala política económica general,
después no puede resolver las cosas de a uno. Si uno tiene una política inflacionaria, después no puede parar los fue precios. Una cadena de errores. Después no puede parar los precios de a uno. Eso sería como creer que que puede no tenerse una política sanitaria de salud y después se pueden curar todos de a uno en el hospital. No, hay que tener políticas sanas. Y después sí se tienen políticas más microeconómicas para fomentar tal o cual producción, para favorecer tal o cual sector, para subsidiar tal o cual cosa, que siempre está, no es mala la palabra subsidio, pero hay que hacerlo en el marco de una política sana. Si los subsidios son para resolver los errores de la política, bueno, más vale tengamos una buena política que no precisamos los subsidios. Jorge, cuando se habla de alguna manera de privatizar, yo lo entiendo, como el hombre común, mira, yo esto no lo puedo explotar, te lo doy a vos después me das un porcentaje de lo que explotás y lo demás es ganancia para vos. Pero yo después veo que hay que subsidiar, hay que dar un subsidio también, porque compensación por la no ganancia, y entonces eso es lo que yo no entiendo. Y porque está mal definida la política. Fíjese usted lo que ha pasado con el tema energético. Se tuvo una mala política energética, se pasó de ser exportador de energía a ser importador de energía y, por ejemplo, si hablamos del gas, se tuvo que empezar a subsidiar y en algún momento uno mira y resulta que el que tiene que comprar la garrafa, que es el que tiene menos poder adquisitivo, es el que tiene mayores necesidades, es el que más necesita subsidios, paga la garrafa más caro que lo que paga el gas alguien en un barrio cerrado, en un country, con un subsidio del Estado. Eso es absolutamente ilógico. Pero bueno, se llega ahí por errores de política. A mí me tocó en el debate una vez en el Congreso la búsqueda, que todos se deben acordar, de una política que había propuesto el gobierno, que decía tenemos que llegar a la posibilidad de un alquiler igual a una cuota. Entonces, en vez del alquiler, que puedan comprar su vivienda. Sí. Entonces vamos a generar la política, y se subsidió a las empresas. Entonces yo me acuerdo de haber estado en el debate y les decía, pero no es que no quiera votar esto porque yo no quiera que no sea posible el camino no es este. El camino no es este. Vamos a subsidiar las empresas van a resolver lo que le tengan que resolver con el subsidio y la vivienda va a seguir sin aparecer. Si uno quiere tener una política de subsidios, bueno, subsidie la tasa de interés. Haga un sistema a través del sistema bancario. Claro. Cobre a plazos muy largos una tasa de interés muy baja y que no se le puede, no se le puede obligar al banco que preste perdiendo. Entonces el subsidio se paga como diferencial de tasa de interés. Yo le hago una tasa de interés del 3-4%. Lo que pierde con lo que yo no lo pago se lo da el gobierno. Ahora, si yo invento todo un sistema de subsidio, el subsidio se lo doy a la empresa, el subsidio se pierde, se va para algún lado y después el problema no se resuelve. Fíjese lo que ha pasado con los subsidios en materia de transporte. Sí, Jorge, pero se gastan fortunas subsidiando el transporte. Y esto que garantiza que tenemos, cuando la gente escucha que se subsidian a los trenes, pasa lo que pasa con los trenes, ¿se le puede explicar los beneficios de ese subsidio? No, bueno, eso es lo que yo no entiendo, porque bueno, el servicio, está bien, no funciona, entonces bueno, la privatización no anduvo como queremos que funcione, bueno, vamos a poner más plata, vamos a seguir, pero la infraestructura cambia, es un buen servicio, pero resulta que dicen que traen trenes, los vagones se rompen, las vías están totalmente descontroladas. Yo tengo un caso de un tren que iba para Mar del Plata, un pequeño que trajeron de España hace muy poco, ¿no? Dago, no sé cómo se llama ese tren, que vinieron los españoles, y a mí en el momento, voy a tratar de no reírme ahora, me causó muchísima gracia, porque cuando iba el tren para Mar del Plata, en el primer viaje así experimental, claro, se empezó a mover para todos lados. Los argentinos que iban ahí, los funcionarios, todos iban tranquilos. Y el gallego dice, pues hombre, para esto que nos matamos. Claro, no estaba acostumbrado a viajar así. Claro, no estaba acostumbrado a viajar así. Pero como nosotros estamos acostumbrados a que, bueno, está bien, no funcionaron los 4 frenos, pero funcionaron 2, listo, estamos tranquilos. No, tiene que funcionar los 4. Entonces nos vamos conformando, esa frase tan remanida, lo atamos con alambre, y en algún momento el alambre se corta. Y si sabés que se cae todo lo que venís atando con alambre, y después no lo podés levantar más. No se puede después de un día para otro. El proceso de deterioro
Yo a veces hago la misma comparación, ¿no? Yo digo, si nosotros dejáramos de mirarnos en un espejo 20 años y un día nos miramos y creo que nos diríamos qué ha hecho la vida de nosotros, nos pegaríamos un buen susto, digamos, por el cambio. Como nos miramos todos los días, vamos cambiando y no nos vamos dando cuenta. Bueno, con el deterioro a veces pasa lo mismo, como es de a poquito una cosa, después otra, nos vamos acostumbrando. Ahora, si nosotros miráramos hoy el ferrocarril que tenemos, al que supimos tener, la YPF que tenemos, a la que supimos tener, entonces nos preguntamos qué nos pasó, y no se resuelve con un título grandilocuente, la soberanía hidrocarburífera, porque la verdad yo soy defensor del Estado, del buen Estado, del Estado eficiente, del Estado que le da, que está presente. El Estado como actitud y patrimonio, no como una frase hecha. Y para resolverle las cosas, el problema a la gente. Nosotros hoy estamos ante un discurso de un Estado presente, que es uno de los discursos más importantes o más destacados que quiere tener el gobierno, de un Estado para resolverle el problema a la gente, y estamos privatizando la educación. En la última década creció más la matrícula privada que la matrícula pública. O sea, es un Estado presente que está en retirada en una de las funciones más esenciales y reparadoras e igualadoras de oportunidad que tiene el Estado, que precisamente es la educación. Entonces, Estado presente. Bueno, pero ¿para qué? Estamos en retirada en educación y gastamos $2 millones por día y algo más para sostener aerolíneas administradas de esta manera, para ser usada por una porción muy baja de la población, que está bien, que todo el mundo la tiene que usar, pero hay que manejar las prioridades. Jorge, hay un desconocimiento, hay una incapacidad muy grande, o hay una intención o intereses que no se hacen públicos, pero según las intenciones de cada uno, ellos van por el buen camino, porque yo no lo puedo entender, no decir, una defunción de todos los servicios. Sí, yo no quiero ser duro en la crítica, porque también hay cosas que se han hecho bien y no hay por qué negarlas, pero en algunas cosas, la verdad, y en materia económica en particular, últimamente tengo la sensación que el gobierno no solo tiene el rumbo equivocado, sino que además va por la banquina. Hay impericia en la conducción. ¿Y va acelerando? Sí. Lo último que está viendo uno de la Secretaría de Comercio Interior, lo de los controles, lo del viceministro de Economía de apellido Kicillof, más extraño, que levanta el dedito y explica. Me parece que va en un camino equivocado y pareciera que el gobierno le cuesta revisarse a sí mismo, le cuesta aceptar la autocrítica. Por eso creo yo que de un núcleo de intendentes importantes, intendentes exitosos, intendentes que han sido parte de este gobierno, es que precisamente por esos desvíos de este gobierno, precisamente por ese camino equivocado sobre el que además no se acepta crítica, es que empezaron a conformar esta nueva fuerza política que hoy se llama Frente Renovador, cuya base está en esos intendentes que han sido muy exitosos, que han puesto en su agenda los problemas de la gente y no otra cosa, se han hecho cargo en algunos casos hasta de funciones que no son propias, como la de la seguridad en sus distritos, que se fue gestando esta alternativa, que es una suerte de renovación, de superación desde el punto de vista positivo, no esperar que fracase todo, que todo esté mal, no solo tener como propuesta negar y ponerle límites al gobierno y nada más, sino decir, bueno, hay que cambiar, pero hay que hacer un cambio positivo, hay que decir cuáles son los problemas y tener para ellos propuestas políticas para resolverlos, y además la disposición de discutir esas políticas que uno tiene para resolverlos con los otros sectores, porque seguramente si se pueden debatir, se puede enriquecer esas propias propuestas. Jorge, se aprovecha, más allá de la idea concreta y consciente que uno tiene del camino a seguir, este momento de desprestigio, se puede decir, que tiene el gobierno, o que ha caído en una descredibilidad muy grande por parte del pueblo, porque por un lado te dicen, ella o vos, como diciendo, tenés que diferenciarte. No es, es nosotros. Claro, y yo digo, y por el otro lado, decir, no, mirá,
la antinomia le hizo muy mal siempre al país, en todo sentido. Siempre faltó un equilibrio que uno dice, si es tan fácil, ¿por qué no se consigue? Y yo digo, y si se sabe que se tiene que conseguir, ¿cuál es el camino para hacerlo? La antinomia de ella o vos es la antinomia que quiere el gobierno. Es el modelo chavista. O Chávez o Caprile, y la sociedad partida al medio, y no es lo que queremos los argentinos, no es lo que somos. Somos una sociedad esencialmente de clase media, que va por el medio de los extremos, que por ese camino, por esa ancha avenida que está entre medio de esos extremos, es donde hay que ir encontrando las soluciones a los problemas. Y porque ninguno de los problemas está tan difícil de resolver, se vuelve cada vez más complicado cuando se acumulan muchos y se persiste en ellos. Pero el contexto en el que se mueve la Argentina nos brinda inmensas posibilidades de prosperidad a futuro, solo que hay que acertar en las políticas, no hay que inventar nada raro. Mire, en el mundo nadie discute que para construir una sociedad que progrese, las instituciones tienen que funcionar con mucha solidez, las reglas de juego en las sociedades tienen que existir, desde la que impone la Constitución hasta la que imponen las leyes, hasta las que imponen inclusive los grandes acuerdos, los grandes consensos que se logran en la sociedad sin que estén escritos. Y nadie duda que tiene que tener una macroeconomía, una economía sana, que genere las posibilidades de crecimiento, de empleo, de estabilidad. Esas dos cosas no se discuten en ningún lugar del mundo, nosotros las discutimos. Bueno, allí está la base de los grandes consensos. Después sí, por encima de eso, discutimos más qué modelo de sociedad queremos. A alguno le puede gustar más estatista, menos estatista, más progresista en los derechos civiles, más conservadoras en esos derechos. Pero esa es una discusión por encima de una base que no deberíamos discutir más, que deberíamos ponernos de acuerdo y que es de sentido común. Miremos el resto del mundo. En ninguna sociedad se construye destruyendo instituciones y destruyendo la economía porque hay que pelearse todos los días con alguien. Es al revés, ¿no? Y creo que estamos además en un momento que deberíamos saber leer algunas señales. Hoy el hombre más importante de la Argentina, de toda la historia, es Papa. Y si hay una palabra que creo que lo expresa, es concordia. Bueno, más allá de lo que nuestra fe nos diga, que nuestra razón nos haga entender que allí tenemos una señal muy clara. Jorge, hoy hablábamos con el padre Eduardo Lorenzo, de la parroquia Inmaculada Madre de Dios de Villa Castel, y realmente yo vivo en Gonet. Yo le digo, uno a lo mejor no profesa tanto la religión, no es de ir a misa, trata de ser buena persona, tener buena conducta. Antes pensaba uno, el Vaticano y el Papa con la corrupción, con mucho dinero, el tesoro más grande del mundo, y siempre generaba dudas. Y apareció Jorge Bergoglio, que yo le soy sincero, estando en la Argentina, no lo conocía o no lo quería conocer. Y de repente veo a alguien que me doy cuenta quién es, pero lo tenía tan cerca y lo veo cuando apareció allá lejos. Bueno, pero ahí está, y nos está dando señales, y como usted lo señala, va más allá de la propia fe religiosa. Sí, seguro, sí. Porque lo que transmite son valores, y los valores están con o sin esa fe religiosa. Básicamente transmite valores, y valores muy profundos, y bueno, aprovechemos la señal. Jorge, dos preguntas finales. Una que yo, desde la ignorancia, la quiero preguntar. ¿Sueldo es lo mismo que ganancia? El impuesto a la ganancia, ¿por qué? No, claro, ahí hay una discusión de fondo. En todo caso, algún impuesto al trabajo nunca debería ser un impuesto a las ganancias. Esa es una discusión. Ahora, vamos a admitir, porque en todas las economías del mundo, más allá de los aportes y contribuciones, a partir de un nivel de ingreso se puede pagar un impuesto. El tema es a partir de qué nivel y cuándo.
En el caso de la Argentina, que está grabado mal en términos conceptuales por un impuesto que se llama las ganancias, de mínima, lo que siempre existió y debería haber seguido existiendo, con racionalidad a veces y sin racionalidad otras, lo que se llama un mínimo no imponible, es decir, bueno, hasta este nivel de sueldo no se paga, de acá para arriba se paga. Como en la Argentina apareció la inflación, y la inflación distorsiona todo, el impuesto a las ganancias se entró a fijar ese mínimo siguiendo más la inflación oficial que la inflación real. Por lo tanto, acá tenemos dos velocidades. Una velocidad en la que se ajusta los gastos de los trabajadores que pagan impuestos todos los días cuando van a comprar sus cosas, y otro el que se ajusta el mínimo con impuestos a ganancia, lo que llegó a la conclusión de que hoy paga antes. 1 de cada 10 trabajadores formales pagaba impuesto a la ganancia y hoy paga 1 cada 3. Claro. Y esto es porque se distorsionó producto de la inflación. Por eso nosotros que hemos dicho, bueno, queremos hacer de nuestra campaña una campaña propositiva. Una de las propuestas es decir, pero no solo la propuesta en el discurso, sino que ya está elaborado el proyecto y hay diputados que ya son del Frente Renovador porque se han sumado a nosotros antes de la elección, porque nos acompañan, porque quieren ser parte de esto, como es Felipe Solá, como es Roberti. Van a como es Graciela Camaño, van ya a elevar a discusión en el Congreso este debate del impuesto a las ganancias en la cuarta categoría, los trabajadores, levantar el mínimo por una cuestión de estricta justicia y bueno, y si no nos da el número para poder votarlo, vamos a trabajar que nos dé el número después de la elección, que tengamos la cantidad de diputados que nos permita. Hay cosas que son muy graciosas, gente que trabaja, hace horas extras y gana menos haciendo horas extras porque le van a descontar entonces el descuento superior a los ingresos que tiene por las horas extras. Y uno dice, no, yo no lo entiendo. Entonces, eso es imposible entenderlo. Hay jubilados que pagan impuesto a la ganancia. Pagaron cuando eran trabajadores y cuando son jubilados, impuesto a la ganancia de los jubilados, y hay jubilados que pagan impuesto a la ganancia. Y también pasa, y para eso también hay un proyecto con los monotributistas, que llega un momento que pueden facturar un poco más, pero el ajuste nominal, facturan un poco más por el ajuste por la inflación y lo saca de la categoría de monotributista, lo manda a ser responsable inscrito de IVA y entonces gana más pero gana menos, porque se lo lleva el fisco. Bueno, la idea también es ajustar, la idea también es ajustar esos mínimos, porque estas distorsiones son las que generan la inflación y siempre está escrito en todos los libros, pero además está demostrado por la realidad a lo largo de toda la historia. Siempre la inflación castiga más a los que menos tienen. Seguro. Siempre. Jorge, la última, y no lo molestamos más y le agradecemos. No, para mí es un gusto. Sergio Massa es parte del kirchnerismo anterior o es un desprendimiento del kirchnerismo que ya no tiene nada que ver con el kirchnerismo. Sergio es algo nuevo, aunque haya sido parte de aquello. Los procesos de cambio no se dan con algún iluminado que viene y traza una raya y dice allá está lo viejo, acá está lo nuevo. Los que estuvieron con aquello quedan afuera definitivamente y que pasen los que nunca estuvieron. Los procesos se dan, son procesos positivos de cambio. Él acompañó a este gobierno como lo acompañó un grupo importante de intendentes. Fueron viendo que ese éxito que tenían en sus gestiones no lo pueden seguir manteniendo con un gobierno que fue cambiando y se fue alejando de sus ideas fundantes y fueron construyendo una oposición, hay que decirlo con claridad. El oficialismo es el oficialismo y la oposición es todo lo que no es oficialismo. Claro. Hay distintas formas de oposición. Hay opositores que creen que alcanza con decir todo que no y decir que son la opción al gobierno porque quieren hacer todo lo contrario, quizá con la misma lógica confrontativa, y Sergio Massa y el grupo que integramos y el Frente Renovador intenta hacer una oposición que no tenga rubor en decir que algunas cosas pueden estar bien hechas y estuvieron bien hechas y que hay que sostener una Corte Suprema independiente que la hizo este gobierno y no otro, nada más que ahora le molesta que sea independiente,
que la asignación algunas universal resoluciones, por ¿no? hijo es necesaria mantenerla, lo que hay que tener es una política para que el empleo termine sustituyéndola, que el empleo en negro es un problema, que la inflación es un problema, entonces ahí aparecen diferencias claras, que hay otras diferencias mucho más profundas y mucho más claras, es decir, no a la reforma de la Constitución, no a la reelección, no a la reforma de la justicia, que quiere politizarla para tener jueces cada vez más amigos del gobierno, y sí a muchas cosas que faltan, y algunas de las propuestas son estas que están: policía municipal para mejorar la inseguridad, descentralización y no politización de la justicia para tenerla mucha más cerca en cada una de las localidades, trabajar sobre la inflación, mejorar el ingreso de los trabajadores subiendo el mínimo del impuesto a las ganancias, mejorando la posibilidad de inversión en las pequeñas y medianas empresas, desgravándola del impuesto a las ganancias si reinvierten y generan nuevos puestos de trabajo. Entonces, sí, algunas cosas que se hicieron están bien y se acompañaron y a nadie le da vergüenza decirlo. ¿Qué es lo que hay que corregir y qué cosas faltan? Siempre faltan, y lo que falta no necesariamente hay que hacerlo poniéndose en la otra punta del gobierno, simplemente hay que decir que faltan y tener alguna propuesta para resolverla, y como decía hoy, estar dispuesto además a esa propuesta a discutirla con otros. Claro. No mirar para un lado o para el otro, sino en el medio. También se pueden encontrar cosas. Yo creo que la verdad creo que se está dando vuelta, se va a dar una vuelta, una página a esta política de confrontación, y se va a entrar en una etapa de mucha más concordia, menos pelea. No nos vamos a tener que levantar todos los días viendo con quién nos peleamos hoy, o con quién el gobierno se está peleando y nos quiere hacer ponernos de un lado o del otro de esa pelea. Hay que salir de esa lógica, Jorge, le queremos agradecer enormemente la presencia aquí en los estudios de Keops FM 90.1, compartiendo este café de por medio, esta charla así de desacartonada, y bueno, cuando usted lo crea necesario, siempre va a tener un espacio aquí. Bueno, yo se lo agradezco muchísimo, y yo también estoy a disposición, y bueno, agradezco tener la posibilidad de a través de ustedes hacer llegar nuestra idea, nuestro mensaje a todos los que ustedes lo escuchan. Lo seguiremos molestando. No, para mí no es ninguna molestia, muchas gracias. Bueno, muy amable. Jorge Targini, que es candidato por el Frente Renovador, candidato a diputado provincial en primer término, compartió este café de por medio con